Ahora hablamos de las señales exponenciales. Acá podemos ver un ejemplo de esta señal exponencial decreciente que está definida, como se observa en la pantalla, por la multiplicación de un valor a, que es real, multiplicado por e a la menos alfa t. Ahora, aquí el requisito es que alfa sea mayor que cero para que la señal sea decreciente. Entonces, si nosotros analizamos brevemente, digamos, la señal, vemos que cuando el tiempo es cero, que es equivalente a x0, la señal toma el valor de a, y cuando el tiempo tiende a infinito, la señal tiende a cero. Entonces, eso nos da una idea de cómo sale la gráfica, que es justamente la que se muestra en la pantalla, ¿no? Que toma esta forma. Bien, también es importante determinar que 1 sobre alfa es de alguna forma la constante de tiempo. Por esa razón, es común ver más bien esta señal en la forma de a e menos t sobre el tau, que es la constante justamente de tiempo, que de alguna forma determina las propiedades del sistema. Usualmente vemos este tipo de señales en la carga y descarga de los condensadores. Un valor importante a determinar en estas señales es su tiempo de subida o tiempo de bajada. En este caso, al ser la señal decreciente, se habla más de un tiempo de subida. En esta imagen, por ejemplo, observamos para la misma señal, es importante poder medir el tiempo. Va la señal del 90 al 10% del máximo. Aquí estamos estableciendo un criterio de ingeniería, estamos queriendo medir este tiempo. Quiere decir que la señal lo vamos a evaluar un tiempo t1, donde la señal toma el 90% de su valor máximo, y vamos a evaluarlo a un t2, donde la señal es un 10% del valor máximo. Traducido esto en ecuaciones es pues esto, ¿no? Quiere decir que si evalúo la señal en un t1 voy a tener el 0.9% de A, o el 0.9 de A en realidad, y si lo evalúo al T sub 2 voy a tener un 0.1 de A. Mi interés es obtener la diferencia, T sub 2 menos T sub 1. Teniendo estas dos ecuaciones, 1 y 2, se puede resolver y al final obtener que el tiempo de bajada en este caso sería 2.21 sobre alfa. Como 1 sobre alfa es la constante del tiempo, en realidad es 2.2 tau. Este valor es muy importante. Entonces podemos definir con el criterio del 10 al 90%, si la señal es creciente, o del 90% al 10%, que el tiempo de subida de señales de una señal exponencial es 2.2 veces la constante de tiempo de la misma. Ahora, visto esto, podemos ver el otro tipo de señal exponencial con la que vamos a trabajar, que es el tipo de señal de alguna forma creciente. Aquí la tenemos, ¿no? Básicamente es la misma ecuación, pero aquí lo que se hace es restarle de la constante 1 el valor del exponencial, y en realidad aquí le hemos sacado la amplitud, digamos, de alguna forma fuera del paréntesis. No tenemos acá, entonces podemos darnos cuenta que cuando la señal o la señal es evaluada en cero, básicamente la amplitud va a ser cero. Pero cuando la señal es evaluada en infinito, esto básicamente se hace muy pequeño y tomaría el valor de A, que eso me indica cómo va la señal. Empieza en cero hasta un valor máximo, que en este caso es A. De nuevo, estamos interesados en obtener a casi el tiempo de subida, porque obviamente la señal está aumentando de valor, igual del 10% al 90%. El 10% ocurre en el T sub 1 y el 90% ocurre en el T sub 2. De nuevo se obtienen estas dos ecuaciones, ¿no? O básicamente al colocar el T sub 1 tenemos que es el 10% de A, evaluando se obtiene la ecuación 1, x de t sub 2, 90% de A, evaluando tenemos todo esto y se puede simplificar a estas expresiones de acá que se resuelven, y de nuevo llegamos a esto de acá, que el tiempo de subida en este caso es 2.2 veces el tau. Eso es importante y fundamental, como lo vuelvo a repetir. Visto esto, en orden, básicamente empezamos cargando nuestras librerías, las librerías que son NumPy y Matplotlib. Ejecutamos la celda siempre. Luego vamos a definir nuestra señal, donde empezamos definiendo básicamente la constante de tiempo. En este caso lo hemos llamado tau. Un tau de 0.5, también hallamos el alfa, que es la inversa de tau, definimos el valor máximo y aquí establecemos cuánto, fíjate que al final la señal lo voy a ver 5 veces tau, ¿no? Que usualmente se dice que es el valor para el cual la señal llega a su 99%, que es un valor razonable para verlo. Entonces acá, cuando hago el barrido de tiempo, justamente lo hago de esta forma, ¿no? Digo, desde 0 hasta 5 veces tau.
Esto lo podríamos cambiar tranquilamente, pero acá es hasta 5 veces tau porque el valor es 5. Y para asegurarme que la señal se vea con buena resolución, digo que haya 20 puntos por cada tau. O sea, aquí estoy considerando un promedio de 100 puntos. Luego simplemente evalúo la señal. Esta es la forma de hacerlo. A por E a la menos alfa t. Esta es la manera en que se hace en Python, ¿no? Lo ejecutamos esto y luego lo vamos a graficar asegurándonos pues en los ejes de ver el tiempo correcto entre comillas, y aquí tenemos pues la señal exponencial que en 0 está en su valor máximo y luego se acerca digamos al valor de 0 en el eje X, en el eje Y, disculpe, hasta llegar finalmente aquí, ¿no? En 5 veces tau, como podemos ver que prácticamente ya ha llegado al valor, al 99% digamos de su valor final, que es 0, ¿no? Podríamos colocar acá por ejemplo 50 veces tau, ejecutamos la celda, ejecutamos esto y pues no se aprecia realmente la parte de interés que es justamente en esta cuando la señal se está acercando a su valor, ¿no? Por esa razón, esto es cuando hablamos de de valor razonable para lo colocar. Aquí podríamos colocar hasta 8 veces y sí se vería todavía bien esta caída de señal, que es lo que me interesa analizar. Luego tenemos por contrapartida la otra señal, que es la señal creciente, que es de interés. Aquí la estamos definiendo, que es básicamente A por 1 menos E a la menos alfa t. Acuérdense que alfa está definiéndose en función del tau, que es la constante de tiempo. Y de nuevo lo graficamos y aquí posiblemente veamos la señal pues creciente que nos interesa, ¿no? Podríamos inclusive poner las dos señales, aquí agregamos simplemente tx, para que veamos una señal creciente, en este caso la azul, y la decreciente en otro color, ¿no? Aquí le hemos agregado para que se pueda ver de alguna forma las dos señales de interés en lo que son las señales exponenciales. En la lección del Moodle está este archivo para que ustedes puedan realizar algunas modificaciones que se les pedirá en el curso.